Bienvenidos a su nueva versión de Balance Financiero. Como siempre, nosotros con gran gusto, agrado y dedicación le llevamos un nuevo programa. Le damos la bienvenida al hermano Francisco Canavante, quien nos va a acompañar en este programa, pero antes queremos excusar la presencia de Juanita Canavante y de Hermógenes Casado en vista de que por compromisos previos, tanto personales como profesionales, no van a estar hoy con nosotros. Pero Francisco y yo vamos a tratar de llevar un programa interesante. Francisco. Hola Alcedo, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio. La verdad que hoy es un diálogo el programa entre dos. Exacto. Esperamos que resulte de utilidad el contenido que traemos para ustedes, porque es difícil sustituir los dos cuartos bates que faltan. Y como nuestra teleaudiencia y radio escucha siempre esperan los diferentes segmentos, vamos a tener Francisco y yo que comentarles sobre el segmento de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerramos el programa con broche de oro y el mundo de los impuestos, que es el plato fuerte que nos trae Francisco siempre. Nosotros, como siempre, agradecemos a los patrocinadores que permiten que lleguemos a ustedes semana tras semana. Y Francisco, queremos que tú seas quien le deje a nuestra teleaudiencia y radio escucha con el pensamiento de este fin de semana, que es enséñanos a orar y la oración del Padre Nuestro. Así es tiempo que necesitamos meditar. Así que con esta introducción contamos con ustedes para el resto del programa. Quédense ahí que volvemos dentro de muy poco tiempo. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermalt. Soy yo, Merfi Santamaría, y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos, amigos televidentes y radioescucha, a su espacio Balance Financiero en el segmento de noticias, de actualidad, del mundo de las finanzas, los impuestos, la gestión empresarial y en sentido general de la economía y el desarrollo del país. Francisco, tenemos muchas noticias importantes, pero aquí yo quiero que comentemos las más importantes, es decir, las que tienen más relevancia para nuestra teleaudiencia y el sentido de nuestro programa. Nosotros vemos que sigue aumentando la deuda externa. Prácticamente toda la semana en el Congreso Nacional se siguen aprobando préstamos. Y por el otro lado también vemos que el gobierno sigue haciendo importantes inversiones en obras de infraestructura, lo cual en un ambiente de inflación es como echarle un poquito de leña al fuego. ¿Qué tú tienes para comentar a nuestra audiencia? No, Alcedo, yo creo que hay que hacer una corrección. En el presupuesto nacional cada año se presenta un déficit a ser financiado con endeudamiento y posteriormente en el desarrollo del periodo fiscal se van aprobando esos endeudamientos que ya están aprobados en la ley de presupuesto. El déficit viene porque hay un exceso de gastos y los ingresos fiscales no son suficientes para financiar las necesidades colectivas de la nación. Y este es un tema de reforma fiscal
mientras no se dé el paso que es necesario de equilibrar los ingresos tributarios con los gastos públicos y que haya un superávit primario, habrá necesariamente que financiar con endeudamiento. Sí, importante aclaración, Francisco, porque precisamente eso nos recuerda o nos hace recordar a los amigos televidentes que precisamente en días pasados el ministro de Economía y Finanzas, ministro de Economía y Desarrollo, había estipulado que el déficit fiscal iba a estar en el orden del 3% del Producto Interno Bruto y que eso ameritaba el endeudamiento, pero que, como tú bien señalas, ya ha sido previamente aprobada en la ley de gastos públicos. Así es. Lo que es inaplazable de manera indefinida, como se tiene hasta ahora, es la reforma fiscal, la reforma tributaria, que a veces se le tiene temor a la impopularidad, pero depende qué tipo de reforma. Si es una reforma para subir tasas y que lo mismo que hoy están pagando, paguen más, sería contraproducente y sería desatar violencia en el ámbito nacional. De hecho, algunos países que han intentado reforma tributaria, Chile por ejemplo, que trata de reforma a la herencia, ya tiene conflictos sociales. Entonces, de lo que se trata es de una reforma con baja tasa, reducción de tasa, ampliación de la base y que cada uno pague menos individualmente, pero la colectividad pague más y se vaya conjurando ese déficit fiscal. Exacto, y eso es muy importante porque, como tú bien dices, el gobierno, el país necesita recursos para hacer frente a toda esta situación que tenemos de gastos incrementados como producto de la inflación. El otro punto, Francisco, de noticias de actualidad que me gustaría que tú comentaras, que tiene que ver con lo de la reforma fiscal. A mí me da la impresión, Francisco, de acuerdo a las declaraciones, a una entrevista que se le hizo al nuevo ministro de Economía y Desarrollo, donde me da la impresión que él se da cuenta de que es inminente, de que es urgente, de que es necesaria la reforma. Pero sin lugar a dudas, él dice que, o da a entender que es una especie de decisión política. ¿Piensas tú crees que de alguna manera eso es un punto a favor de que por lo menos una persona que esté en el Palacio Nacional, bien cerca al presidente, tenga ese punto de vista sobre la reforma fiscal? Mira, es necesario alinear los intereses políticos con los intereses técnicos y las necesidades financieras del Estado. Son archipiélagos de intereses que muchas veces en conflicto, donde un ministerio piensa de una manera, otro piensa de otra, y lo importante es que haya un director de orquesta que armonice. Exacto. Y que dentro de ese contexto se llegue al convencimiento, no a la imposición, al convencimiento de ir por una reforma racional, apropiada, útil, sostenible en el tiempo. El nuevo ministro es pro reforma, es una persona muy abierta, analiza bien los temas y creo que va a ser un canal de viabilidad para ese diálogo interinstitucional. Exacto, y Francisco, amigos televidentes y radioescucha, como tú siempre has sido yo diría un abanderado del debido proceso de ley, del respeto a la ley, y de hecho, tanto nuestra compañera Juanita, tu querida hija, como el presidente de la ANGE, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, a la cual ella pertenece, han dicho la importancia de la seguridad jurídica. Nosotros vemos que la famosa ley de esta extinción de dominio, aunque vemos que hay muchas voces que piden su aprobación, vemos con preocupación que el texto aprobado incluye algunos artículos que los entendidos en la materia lo señalan como inconstitucionales. ¿Qué tú piensas que podría ser el destino de esa ley y cuál sería el mejor camino a recorrer? Todavía no se trata de una ley, se trata de una ley en proceso, un proyecto de ley en proceso constitucional, donde el Senado de la República dio su aprobación y ahora pasó a la Cámara de Diputados, que ya adelantan que harán modificaciones. Cualquier modificación que se introduzca en la Cámara de Diputados
devuelve al Senado ese proyecto en proceso de discusión congresional. Yo preferiría no emitir un juicio hasta que se convierta en ley, si es que se convierte. Exacto. Porque muchas veces al Congreso entra una cosa y sale otra muy diferente o nunca sale. O lo dejan perimir, exacto, el proyecto de ley como tú mencionas. Y algo que también relacionado con toda esta temática, digamos, de leyes, de proyectos de leyes, nosotros también hemos visto cómo la Superintendencia de Valores de la República Dominicana ha elevado su voz de alerta en el sentido de decirle a la ciudadanía que tengan cuidado con las inversiones en algunos productos financieros digitales, léase, digamos, principalmente las criptomonedas. Y eso se debe, Francisco, a que todavía hoy en día el mismo Banco Central, las autoridades monetarias máximas, no han mostrado, digamos, su anuencia al uso de ese tipo de financiación o de instrumentos financieros en República Dominicana. ¿Cuál sería alguna de tus opiniones a este respecto sobre esa noticia? No se puede basar una medida en la ilegalidad y realmente no está en el marco jurídico de la República Dominicana el control de esa variable. Quiere decir que hace bien la autoridad en rechazar cualquier tipo de participación porque no tiene garantía el que se aventura a ir por ese tipo de inversión, no tiene ninguna garantía oficial. Y lo que habría que plantearse es modificar la legislación en el momento que se quiera incorporar ese tema. Pero como está en la actualidad, cae dentro de la ilegalidad. Exacto, para que ese instrumento de inversión esté contemplado en la ley y tenga, digamos, sus resguardos correspondientes. Tenga el control oficial. Y mira, Francisco, siguiendo con los diferentes temas, porque queremos hacerlo como tú has planteado, dada tu amplia experiencia, una especie de diálogo, nosotros vemos con preocupación la insistencia en los subsidios no focalizados. Y ahora se nos agrava la preocupación cuando vemos el tema del subsidio a los combustibles y cómo el hermano país de Haití está aprovechándose de esa facilidad y con vamos a llamar la facilidad que hay en la frontera, para usar un término bastante neutro, vemos que está siendo trasegado un gran volumen de combustible subsidiado de nuestro país al hermano país de Haití. Y que eso quiere decir que son recursos financieros que de cierta manera no estamos utilizando de la mejor manera posible. ¿Cuál sería tu comentario a este respecto? Ahí estamos hablando de un tema cardinal, control fronterizo. En la medida que hay ventaja comparativa de un país menos favorecido que hace frontera terrestre con uno más favorecido, evidentemente que van a tratar de beneficiarse y le toca a la autoridad dominicana mantener el verdadero resguardo y control fronterizo. Eso yo creo que es una forma de, yo te diría, de darle el punto más importante de enfrentar esa situación, como tú lo has planteado. Y por último, Francisco, me gustaría oír tu opinión en República Dominicana. Yo te diría que un efecto importante que estamos sintiendo de la inflación es en un área, en un sector que hay mucha necesidad, y es en el precio de las viviendas. Ya comenzamos a escuchar el grito de la ciudadanía con relación al incremento fuerte en el costo de las viviendas, de costo medio y bajo. La vivienda tiene un conjunto de componentes: varilla, cemento, pintura, mano de obra, y todas esas variables han estado en alza, menos la mano de obra. Quiere decir que si todos los componentes de una unidad habitacional suben, el producto final, que es la vivienda, tendrá que subir. Sin embargo, hay que reconocer que el proceso de fideicomiso para inmuebles de bajo costo ha estado ayudando a atenuar el impacto de ese costo con un subsidio que se da a través del inicial y de los acuerdos público-privados que se están dando para estos proyectos habitacionales. De modo que
suben de precio y hay respuesta técnica, pero la necesidad de subir los ingresos para la clase asalariada es inaplazable también. Importante opinión y enfoque de tu parte, Francisco. Hay otras muchas noticias que pudiéramos estar discutiendo, dialogando, ofreciendo nuestras opiniones, pero como tú bien sabes, tenemos que pasar al próximo segmento de gestión empresarial y por ahora esperamos que nuestros amigos televidentes y radioescuchas se queden con nosotros y sigan con Balance Financiero. Volvemos. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermalt. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Queridos amigos, seguimos con Balance Financiero, ahora en su segmento de gestión empresarial. Francisco, yo recuerdo en el programa anterior, nosotros le dedicamos este segmento y conversamos un poco sobre la administración en tiempos de crisis y habíamos concluido con algunas ideas fundamentales que yo quiero que nos sirvan de base para la conversación, el diálogo que vamos a tener en este segmento, y es la importancia de cuando en las organizaciones, ya sean gubernamentales o privadas, se presentan crisis, es una oportunidad ideal para uno revisar los procesos, los controles, los métodos de trabajo, es decir, todos aquellos aspectos de la organización, de la entidad, que deben y pueden ser mejorados y aprovechar precisamente la época de crisis para tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. En sentido general, nosotros estamos convencidos, al igual que tú como contador experimentado y de mucho éxito, que los controles internos son un tema permanente en la gestión empresarial, pero también, al igual que muchas otras actividades humanas, siempre pueden mejorarse. ¿Qué opinión, o mejor dicho, qué idea primero tú quieres lanzar a los amigos televidentes que nos sirva de base para seguir conversando sobre la importancia de mejorar los procesos y los controles internos en cualquier organización? Mira, en el caso de las empresas que vienen de menos a más en el proceso de organización, han encontrado un aliado en la Dirección General de Impuestos Internos que con los requerimientos que le hace de manera sistemática y mensual, lo obliga a organizarse. Estamos hablando de los contribuyentes debidamente formales. Tenemos todavía un déficit de formalidad, donde se habla de una economía informal de alrededor del 50%. Entonces es una tarea que como país tenemos pendiente, ir creando las condiciones para que los pequeños y medianos empresarios vayan dando el paso a la formalidad y que el costo no les resulte tan oneroso que lo saque de mercado. Sí, mira, Francisco, y ese es, yo te diría, un punto de partida, un pie de amigo que tú me has dado, porque
yo no relacionaba, no tenía en mente y me ha sorprendido en ese sentido la importancia y como tú bien dices que tiene la DGI como ayuda con sus actividades, yo diría propias, puede ayudar a que se vaya formalizando, a que se vaya yendo de menos a más, como tú dices, a empresas micro, medianas y pequeñas. Y yo te quiero lanzar ahora esta pregunta, tú como contador curtido y experimentado. Yo veo que en España una gran ayuda que le ha dado el sector oficial y de impuestos a las pequeñas y medianas empresas es haber estandarizado, haber diseñado una especie de catálogo único de cuentas para empresas pequeñas, medianas y micro. ¿Qué te parecería en sentido general esa idea para ser aplicada aquí en República Dominicana? Si hablamos de organizar, hablamos de sistematizar, la codificación sectorial, porque no para todo es válido, tendría que ser sectorial. Aquí está relativamente establecido. Por ejemplo, el sector financiero tiene una codificación diferente a las empresas industriales y comerciales. Y así hay algunos otros sectores que tienen control. Pero la codificación en el proceso de organización, de formalización de los negocios, siempre será bienvenida. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso y lo importante es que estamos convencidos de que los organismos reguladores, en este caso la DGI, pueden jugar un papel muy importante y principalmente en este aspecto que también nosotros pensamos que es muy útil para mejorar, eficientizar los procesos y los controles, que es irse a la automatización, es decir, cada vez más automatizar todo lo que es posible y de esa manera se estandarizan mejor los procesos y los controles y la información fluye más rápidamente. Tú mismo me hablabas en días pasados, recuerdo, en tu segmento del mundo de los impuestos, que prácticamente la DGI ha ido automatizándolo todo y que la información en algún momento la información le va a llegar a la DGI prácticamente en tiempo real. ¿Qué aspectos tú piensas o de qué manera tú crees que los organismos reguladores pueden ayudar en este proceso de estandarización y de formalización cada vez más? El proceso comenzó con la República Digital y la verdad que el sector público ha ido tecnificando las funciones de control y no solamente la superintendencia de bancos, sino también la de seguros, la de valores, han estado trabajando en la organización con nuevos instrumentos legales y están poniendo a disposición de la empresa forma nueva de financiamiento que antes no existía, antes solamente era financiamiento bancario, pero ahora con los instrumentos que pueden colocar en el mercado en virtud de la ley, también tienen una fuente de financiamiento que le ayuda a organizarse. Hoy no se concibe una organización, especialmente de venta de productos masivos, que no esté debidamente automatizada. Pero desde el punto de vista del mercado, la automatización es fundamental. El que no tiene una página web, por ejemplo, pierde la oportunidad de anunciarse de manera adecuada. El que no participa de las redes sociales pierde una oportunidad de mantenerse vigente en el mercado. Quiere decir que la tecnología vino para quedarse. Sí, mira, Francisco, yo pienso que ese enfoque que tú le has dado ha sido muy útil, muy interesante a nuestra teleaudiencia y radioescucha, porque al igual que tú, nosotros hemos tenido cierta experiencia en el sector público por muchos años, hace mucho tiempo, y nos hemos dado cuenta, como tú lo resaltas en este momento, del gran cambio, la gran transformación, los grandes avances que se han ido experimentando y viviendo en el sector público. Ya el sector público dominicano que tenemos y sus diferentes instituciones, si bien es cierto que todavía tenemos algunos problemas porque no hay nada perfecto en el mundo, no menos cierto es que la administración pública hoy en día es muy diferente a la administración pública que tú y yo conocimos hace, digamos, 40 años. ¿Qué opinión y comentarios te merecen esas ideas? Lo único que yo le agregaría es la necesidad de que tengan más criterio. Antes había mucho criterio y poca tecnología. Hoy hay mucha tecnología y a veces poco criterio.
el criterio práctico de la cosa para facilitarle la función a cada uno de los usuarios que son los ciudadanos del país. Y eso me lleva, Francisco, al último tema que yo quiero que discutamos de manera importante en este segmento de gestión empresarial, y es que yo pienso que una forma de ayudar un poco en lo que tú mencionas ahora es tratando de establecer de una manera más contundente en el sector público el régimen de consecuencia. Es decir, notamos muchas veces que prácticamente cuando alguien comete algún tipo de error, de falla, de falta, en el sector público únicamente lo que ocurre es que esa persona es desvinculada, para usar un término muy de moda hoy en día, es decir, cancelada, pero prácticamente no vemos que exista o existía, ya hay algunos cambios a la vista, ese régimen de consecuencia. ¿Qué opinión te merece? Bueno, cuando se lee la prensa y se ven los casos que se discuten a nivel público, parecería que hay consecuencias en cualquier actuación impropia. De todos modos, el Ministerio de Administración Pública trabaja en el perfeccionamiento de los procesos y hay muchos servidores del Estado que ya son de carrera, que dentro de la carrera pues reciben la debida formación, no solo técnica, sino en el aspecto ético. Y hay mucho ruido a veces, pero hay más personas haciendo su trabajo de manera correcta que lo están haciendo de manera incorrecta. Y ya debemos irnos al cambio, pero yo pienso, al igual que tú, que poco a poco vamos avanzando. Hoy en día la transparencia, la rendición de cuentas, son temas que el sector público lo tiene muy claro. Y por sobre todas las cosas, yo creo que con eso le hacemos honor a la continuidad democrática que hemos tenido en los últimos años y que esto viene a ser más fácil, más seguro que sigamos por esa ruta de la continuidad democrática y demos un ejemplo para todo el Caribe y para el mundo. Así que este ha sido el segmento de gestión empresarial. Todavía queda mucho de diálogo, en este caso, balance financiero, y volvemos con el próximo segmento luego de estos compromisos que a ustedes les van a agradar seguramente. Quédense ahí con nosotros. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermount. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué tal, amigos, Radio Escucha y televidentes? Bienvenido al segmento de Contaduría y Finanzas. Como siempre, aquí vamos a dialogar Francisco y yo sobre algunos puntos importantes que tienen que ver con ese sector de nuestro programa, con ese segmento. Lo primero, Francisco, es que notamos que el petróleo está subiendo, bajando, podríamos decir alrededor de su punto de convergencia, son $100 el barril.
En algunos días de la semana baja de 100, se pone 95, 96, 98, pero como está en esta semana nueva vez, vuelve a 102, 103. ¿Cómo tú crees que se va a mantener? ¿Alrededor de ese punto? ¿O tú piensas que podemos esperar algunas variaciones significativas en el precio del petróleo y por ende de los combustibles? Mira, sería un atrevimiento de mi parte hablar de las posibles fluctuaciones de petróleo cuando es un tema muy especializado y donde interviene mucho la política y hay controles fácticos. Cuando un país como los Estados Unidos quiere que no suba mucho, usa mecanismos de control y eso son medidas impredecibles para nosotros desde el punto de vista del análisis. Pero cuando quieren dejar correr el precio, también incrementan la demanda y hacen posible esos incrementos. De modo que hay juegos estratégicos de los cuales yo tengo poco conocimiento y por eso no me aventuro a emitir una opinión. Exacto. El otro punto, Francisco, que yo creo que es importante que le llevemos nuestras opiniones y conclusiones de diálogo, es con relación a la tasa del dólar. Yo soy uno de los muchos dominicanos que de alguna manera estoy un poco, yo diría, sorprendido de la trayectoria que ha llevado la tasa de cambio del dólar en el transcurso de este año. Porque como tú bien sabes, al inicio del año el presupuesto, el gobierno siempre hace sus estimaciones y todos sus cálculos lo he hecho en base a una tasa de cambio de alrededor de 58, 60 por 1, 60 pesos por $1. Pero hoy en día vemos que el dólar ha bajado de 55 pesos por dólar. ¿Qué comentario te merece? Y si tú piensas que el peso se va a mantener así fuerte, para luego entonces hacerte otro comentario de su impacto en algunos fondos muy importantes del país, como son los fondos de pensiones. La política monetaria seguida por el Banco Central ha dado un consejo en el pasado, que no se arriesguen a invertir en moneda extranjera porque pueden hacer una mala apuesta y perder dinero. Y efectivamente así ha sucedido. ¿Qué es lo que ha pasado? Había una política de expansión de peso y eso evidentemente demandaba más dólares. Ahora hay una política de restricción de los pesos con el incremento en la tasa de interés de política monetaria y esto trae como consecuencia que sumado al endeudamiento en moneda extranjera aumenten las reservas internacionales y se estabilice a la baja la tasa de cambio de una manera administrada. No se trata de una casualidad, se trata de una política dirigida por el Banco Central que merece el reconocimiento por la confianza que genera el gobernador en el ámbito público y privado. Entonces, Francisco, siguiendo tu línea de argumento, que yo la comparto, la acepto y pienso que es muy correcta, a mí ahora lo que me preocupa es que todo parece indicar que los administradores, o mejor dicho, los fondos de pensiones, de alguna manera, las entidades que lo administran, quizás no han escuchado esa recomendación de las autoridades monetarias en el sentido de no tratar de invertir mucho en moneda extranjera, y todo parece indicar que muchas de las inversiones de los fondos de pensiones están entonces en dólares, en moneda extranjera, y precisamente ese ha sido lo que hemos visto, la queja, la noticia que han dado los administradores de fondos de pensiones en los últimos días, explicándole a la ciudadanía que los fondos de pensiones han perdido un poquito de rentabilidad precisamente por eso, por la fortaleza del peso. ¿Qué tú le tienes que decir a nuestros amigos televidentes y radioescuchas? Bueno, los dueños del dinero son los empleados y quizás si lo hubieran consultado sobre esa forma de inversión, en principio lo hubieran aceptado bajo las proyecciones que había de incremento en la tasa de cambio, como una forma de resguardar el poder adquisitivo de la moneda y el nivel de rentabilidad. El resultado ha sido contrario
por lo menos hasta la fecha, al reducirse la tasa de cambio, evidentemente los instrumentos expresados en dólares y en euros, en ambos, Exacto. han perdido valor, y esa pérdida de valor es pérdida de rentabilidad. Pero como ellos no están retirándolo en este momento, que esperen mejores momentos. Exacto. Y es una buena, como los fondos de pensiones tienen, digamos, una vocación a largo plazo, como tú bien dices, lo que hay es que aguantarse un poco, tratar de ver cómo se van mejorando las operaciones, pero con la seguridad de que es algo que hay que enfrentarlo a largo plazo y no a corto plazo. Yo pensaba que la pregunta iba a ir dirigida a quién es que ha recibido los fondos de pensión en calidad de colocador de instrumentos. Esa precisamente es la que quiero lanzarte ahora, porque creo que la respuesta es muy importante y sobre todas las cosas para aclarar a nuestra opinión pública y a nuestra teleaudiencia de lo importante que es la respuesta a esa cuestionante. ¿Dónde están siendo ubicados y usados los fondos de pensiones de los dominicanos? El sector público ha sido el mayor usuario de esos fondos a través de los instrumentos que ha colocado en el mercado, que además tienen una ventaja comparativa, y es que los intereses gozan de exención. Exacto, que de esa manera el beneficio no hay que deducir. No se grava. No se grava y es decir, lo reciben, digamos, completo el beneficio. Quiere decir que es una forma compensatoria para la rentabilidad. El punto es si al momento que se vaya a retirar la persona su plan de pensiones tendrá suficiente liquidez para atenderlo, porque hasta ahora lo que se ha hecho es ir recibiendo fondos, porque los 30 años de cotizaciones todavía no han llegado. En la medida que comience a revertirse con las pensiones y los salarios deprimidos, probablemente habrá una demanda de que se aumenten los salarios para que pueda haber más cotizaciones a esos fondos de pensiones. Sí, y por último, Francisco, yo quiero, ya nos están señalando que debemos ir concluyendo el diálogo en este segmento para luego pasar al cierre de oro con el mundo de los impuestos, pero me gustaría oír tu opinión, ya pasando a otro tema, aunque este es muy importante, pero en otro programa lo seguiremos tratando, y es que precisamente hay una queja generalizada en la población, y en este aumento general de costo hemos visto que también la electricidad, la energía eléctrica, sufrió un aumento de casi un 40, un 48%, como lo estaban recibiendo los usuarios, lo que ha motivado inclusive que el presidente haya tenido que intervenir y romper prácticamente el pacto que había eléctrico en el sentido de ajustar la tarifa eléctrica. ¿Qué opinión te merece ya para antes de irnos al corte? A mí me pareció una actitud de un gerente que tiene una variable saliendo de control y dice, frene esto y vamos a revisar de nuevo. Yo pienso que fue una medida de gerencia. Hay que ver cómo va a impactar eso en las finanzas de las EDES. Pero por lo menos para la población es un alivio. Y creo que fue un acto gerencial que hay que saludar. Y como un buen gerente que debe ser el presidente de la República, nosotros coincidimos contigo que hizo lo correcto en un momento de crisis, de inflación en que nos encontramos y que el pueblo estaba pidiendo control. Este ha sido el segmento de Contaduría y Finanzas. Esperamos que les haya gustado porque lo hemos hecho con un diálogo fraterno para todos ustedes. Y ahora vamos a pasar, luego de los anuncios importantes que tenemos para ustedes, al cierre de oro con el mundo de los impuestos. Volvemos. Amigos televidentes, estamos en el segmento que todos esperan, entre otras cosas, por la calidad de la exposición que se presentan siempre en este mismo segmento, pero también por el interés que todos tenemos
en los datos, las informaciones, las noticias relacionadas con los impuestos. Como decía el gran economista, creo que era John Maynard Keynes, que decía que solamente tenemos dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Entonces este segmento de alguna manera cierra con broche de oro cada programa de balance financiero, con informaciones, con orientaciones muy útiles para todos. En este momento yo quisiera escuchar las opiniones, las orientaciones, los argumentos del hermano Francisco sobre dos temas que yo diría que han estado en la palestra pública en esta semana que estamos viviendo, que es, en primer lugar, algo ya quizás más ligero, más rápido, porque ya Francisco lo ha tratado en otras ocasiones, es que vemos todavía o vemos la insistencia en que de alguna manera u otra la autoridad en este caso impositiva, va o está pensando seriamente en imponerle, o mejor dicho, grabar las operaciones que se hacen a través de las plataformas digitales. Y el otro punto, Francisco, para que más o menos hacerte las dos preguntas juntas y tú lo puedas tratar a tu estilo y dentro de tu ritmo, es, vemos que la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, ha dictado una norma general muy importante como lo es la 09-2022, que me gustaría que tú también le comentes a los amigos televidentes en calidad de diálogo qué te parecen ambas ideas y cuál va a ser el impacto que tú crees va a tener en el medio de la economía dominicana. En la vida nada es cierto, salvo la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, perdón. Para ajustar el criterio a su dueño. A su dueño, exacto. Keynes lo repitió entonces, lo tomó prestado. Muchas personas lo han repetido después. Voy a comenzar por la segunda parte. La Dirección General de Impuestos Internos, con la publicación de la Norma General 922, novedosa por cierto, establece unos procedimientos, un marco de referencia para apoyar a las instituciones públicas. Y yo quiero comentar algunos detalles porque la norma plantea el marco, pero no entra en consideraciones de detalle de cuáles instituciones y cuáles hechos estarían sujetos a esas solicitudes. Y yo pienso que como los inmuebles y los vehículos están sujetos a registro en la DGI, estas instituciones públicas pudieran tener un interés, por ejemplo, un fiscal pudiera tener el interés en un proceso de investigación de ponerle oposición a un inmueble, a trapazo de un inmueble, y pudiera hacer la solicitud. También pienso en un conductor que le ponen una multa de tránsito y no la ha pagado, pudiera la autoridad de transporte solicitarle a la DGI que le ponga una sanción administrativa en el sistema, cuestión que no esté al día ese contribuyente cuando va a realizar cualquier transacción. La pregunta que yo me hago es, siendo una idea muy buena, por el apoyo interinstitucional que pudiera estar dando el sector público, si realmente la DGI habrá medido el cúmulo de casos que eventualmente se pudieran presentar, sobre los cuales tendrá ella un costo y ningún beneficio. Será una labor titánica adicional a de recaudar y además vincularía la actitud del contribuyente que se siente afectado por otra razón y que es contribuyente del impuesto sobre la renta, del ITEVIS y de otros impuestos, cuando por una multa de tránsito o por un proceso de investigación se encuentra, que no es de carácter tributario, se encuentra con que la DGI le está creando una situación
en el marco de la otra institución pública. Eso es lo que a mí me llama la atención. Si se habrá medido la consecuencia del costo-beneficio que eso pudiera tener, incluso dentro del mismo respeto que tiene la administración tributaria, muy bien ganado, si esto pudiera requebrajarlo cuando se vincula ayudando a otra entidad pública, como establecer multas, controles, sanciones a los ciudadanos, porque en última instancia son seres humanos, son ciudadanos los que van a recibir el impacto de esta facilidad que está poniendo al servicio de las entidades públicas. No significa que antes de esta norma no existiera esos mecanismos, pero existían de manera muy puntuales. Yo pienso que esto puede generalizar. Tú, por ejemplo, te atrasas con el pago de la luz, te suspenden el servicio, ahí no habría problema. Pero si dejas de pagar el agua, es posible que la CAS le pida a la DGI, si la deuda es muy grande, que le establezca una sanción en el sistema. Esos son los reparos que yo tengo, porque desde el punto de vista del marco no establece más que la facilidad y una política de buena vecindad. Sí. Y Francisco, para ayudar un poquito, yo diría como en materia de diálogo, y yo poniéndome en lugar de nuestro radioescucha y televidentes, ¿no piensas tú, como yo te diría, que, y tú lo tocaste ahí tangencialmente en tu intervención, pero me gustaría que lo aclararas y lo enfatizara un poquito más, que este tipo de servicio, vamos a llamar así, que le prestaría la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, a las demás, la Administración Tributaria, a las demás entidades del sector público, de alguna manera obligaría o estaría incidiendo en que la gente comience a ver la DGI como el Big Brother, el gran hermano, o digamos el hermano que está muy atento a nosotros y que prácticamente no nos deja ninguna privacidad, que siempre, como tú bien lo dejaste entrever, puede indicar algún tipo de animadversión, podríamos quizá usar el término, de toda esa población, que muchos de ellos son buenos contribuyentes. Si la administración pública, cada una de las entidades, no tiene mecanismos para hacer efectivos los controles y las sanciones, yo creo que sería más prudente, en lugar de auxiliarse de la DGI para esos fines, que modifiquen sus leyes orgánicas. Eso sería mi consejo, porque creo que esa vinculación extensiva a toda la población pudiera crear dificultades a lo interno de la propia administración tributaria cuando se le acumulen mucho trabajo y no pueda dar respuesta en el plazo. Entonces sería un costo sin beneficio. Me podrían decir, bueno, pero está contribuyendo a organizar a las demás entidades. Pero todas las entidades públicas están haciendo un esfuerzo por tecnificarse, por mejorar su proceso y sus controles. Entonces hay que darle la oportunidad de que crezcan. No, y como tú bien dices, Francisco, me alegra esa opinión tuya, porque también yo la voy a unir a esta próxima interrogante, y es que tú has dado en el clavo, en el corazón de lo que es una de las grandes complejidades de los sistemas, y es precisamente el volumen. Tú has dicho que de alguna manera esto, la respuesta que puede tener es que generaría una tal cantidad de datos e informaciones que no es poco probable que la misma DGI, a pesar de su gran nivel de automatización y su estatus dentro del mundo digital, se pudiera ver, yo te diría, avasallada por esa gran cantidad de datos e informaciones que en cierta medida la van a desviar un poquito de su objetivo, de su norte principal, que es la recaudación, y es su papel central y más importante. Sí, y los plazos son muy cortos. O sea, pudiera comenzar a incumplir
los plazos que ella misma... que son días prácticamente. Exacto, que ella misma se ha impuesto. Yo particularmente creo que la intención es muy buena, pero el resultado puede ser contraproducente. Y además, Francisco, quizás no estamos saliendo un poquito del tema de los impuestos, pero yo creo que nosotros, por lo menos mi experiencia administrativa me indica que hay que tener cuidado cuando una organización, una entidad tiene un fin muy importante, muy preciso, muy enfocado, y tú comienzas a añadirle funciones que muchas veces no están acorde con vamos a decir, con la actividad sustantiva de ese organismo, de esa organización, y entonces eso usualmente administrativamente trae problemas. ¿Qué te parece esa observación mía? Supongo que las autoridades ponderaron todo esto. Este comentario lo hacemos porque no hay detalle. Exacto. A lo mejor nos indican detalladamente que cuentan con todos los controles y que además van a recibir un beneficio que no está explícito en la norma. Todo eso sería tarea pendiente para que de manera oficial se le dé a conocer a la ciudadanía. Sí, y sobre todo, Francisco, que me gustaría oír tu opinión, porque precisamente esta norma, en cierta medida, tiene que ver con el tema de las sanciones, las medidas cautelares, que son, yo diría, los aspectos un poquito, si vale el término, me permite el término, odioso de la actividad que tiene que hacer la Dirección General de Impuestos Internos, porque por sobre todas las cosas, el resultado es extraordinario, en el sentido que es recolectar los fondos que son necesarios para desarrollar todas las actividades públicas, desarrollar todas las políticas públicas, hacer un trabajo importantísimo que es conseguir los recursos para luego socialmente irlos distribuyendo y creando una mejor sociedad más equitativa para todos. El punto de la norma, como digo, es novedoso el criterio que se define, pero las leyes contemplan eso mismo, que si yo tengo una litis como persona con alguien que tiene una deuda conmigo y sé que para pagarme me necesita preservar sus bienes, yo tengo la libertad con mi derecho de pedir una oposición a traspaso de un vehículo a la DGI. Quiere decir que no está establecido en la legislación. Lo que llama la atención es que ella se imponga esos criterios de tan corto plazo para generar un posible volumen de trabajo muy amplio. Pero nosotros esperamos que estar equivocado y que la Dirección General de Impuestos Internos haya ponderado bien este mecanismo y lo explique a la ciudadanía. De todas maneras, Francisco, yo pienso que ese es el gran aporte que hace a la ciudadanía balance financiero y el segmento del mundo de los impuestos, que es precisamente tratar de aclarar los puntos y donde tú pienses, donde pensemos que puede haber algún tipo de dificultad o de una situación que podría ser un tanto preocupante, asegurarnos, como tú bien lo has planteado, de que la administración tributaria haya tomado en cuenta esa posibilidad, porque como te decía, nosotros en el mundo de la ingeniería de sistemas decimos que el volumen de datos e informaciones a manejar por cualquier sistema es una de las grandes complejidades, y como tú bien lo señalas, es muy probable que la autoridad la administración haya tomado en cuenta esa variable, pero no es baladí, no es peregrino que tú lo hayas traído a colación de que es importante eso, porque uno de los resultados que se espera es un incremento brutal, yo diría, dada la efectividad, la eficiencia con que trabaja la DGI, de que se vería, yo diría, inundada de una gran cantidad de requisitos en esa dirección. Sí, en otro orden pues le da un liderazgo en las entidades públicas, pero el liderazgo hay muchas formas de ejercerlo
y no necesariamente asumiendo la responsabilidad de los otros. Francisco, y ya en el tiempo que nos queda, porque yo me gustaría que luego tú te despidieras como, yo diría, el ideólogo principal de este segmento de balance financiero, el mundo de los impuestos. A mí me gustaría que tú brevemente, yo sé que tú lo has tratado, pero por lo menos tú crees que en algún momento es atendible el interés de gravar las plataformas digitales, que muchas de ellas prácticamente tienen un alcance mundial. Toda actividad económica es susceptible de gravamen, pero hay que guardar la forma. En el marco de la ley se manda un reglamento y ha estado socializándose el reglamento. No ha salido aún, está a nivel de análisis, pero si se emite, los contribuyentes, que serían las empresas extranjeras, evidentemente transferirían el impuesto a los usuarios. De ahí que muchos usuarios están entendiendo que si se graba eso, pues lo están grabando a ellos de manera traslativa e indirecta. Pero es una situación de análisis. Creo que en la reforma integral esto quedaría resuelto. Ojalá que las autoridades se detengan un momentito a pensar en una reforma sostenible en el tiempo. Ya el CRES le dio un aporte fundamental que puede ser discutido, puede ser mejorado si se quiere a la luz de las nuevas realidades, pero ya hay una labor realizada que puede resultar la plataforma útil para una reforma trascendente. Efectivamente, hemos llegado, Francisco, amigos televidentes de Radio Escucha, al término de balance financiero y del segmento El Mundo de los Impuestos, y precisamente como despedida, yo espero que estén con nosotros la próxima semana, y le dejo el eslogan final al querido hermano Francisco Canahuate. La reforma fiscal está demorada, no olvidada. Volvemos la próxima semana.